Buenos días. Hoy es el 29 de abril y este es grupo 01 de Cálculo 3. Comenzamos con la pantalla blanca. Todavía hay problemas de conexión. Tenga paciencia, por favor. Ok. Ahora, nosotros vamos a seguir mirando la regla de la cadena y derivadas de orden superior. Ahora, nosotros vimos la última vez un ejemplo de calculando la derivada de orden superior usando la herramienta de los árboles, y ahí vimos la técnica que se llama el isomorfismo de árboles. Vamos a verlo aquí también. Vea el siguiente ejemplo, importantísimo. Z es una función de dos variables. Y Z cumple una ecuación famosísima en derivadas parciales. ZXX más ZYY igual 0. Ahora, eso se llama la ecuación, una ecuación famosísima en la física, ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace. Pierre-Simon Laplace era uno de los mejores científicos de todos los tiempos. Era francés. Y en particular, cuando él estaba estudiando la ley de gravedad de Newton y su aplicación a figuras que no son esferas, sino figuras más complicadas, él introdujo esta ecuación en sus estudios. Yo voy a hablar más adelante de Laplace, pero vea el siguiente problema. Vamos a hacer un cambio de variable. X se hace función de dos variables nuevas, X de R y Z. Y es una función también de R y Z.
Y la pregunta es, ¿en qué se convierte? Llamamos asterisco, la ecuación de Laplace. Llamamos asterisco y planteamos la pregunta. ¿En qué se convierte la ecuación asterisco? O sea, la ecuación asterisco ahora va a ser una ecuación en la cual las derivadas son respecto a R y a theta. Ok, no a X y a Y. ¿Y cuál va a ser esa ecuación? Muy importante. El ejemplo prototípico de esto es cuando uno pasa a polares, donde X es R coseno theta y Y es R seno theta. Ese vamos a ver adelante, pero aquí es un problema general. Sea lo que sea el cambio de variable, ¿cuál será la nueva forma de la ecuación en derivadas parciales asterisco, la ecuación de Laplace? Bueno, ahora al hacer ese cambio, z se convierte en una función de R y theta. Entonces uno quiere saber, primero, cuál va a ser zx. Bueno, por la regla de la cadena, eso va a ser zr, rx, más theta, z theta, por theta x. Y igual para y. Zy va a ser zr a ry más z theta por theta y. Entonces, aparte de la variable, es la misma ecuación. Eso es RC, regla de la cadena. Aquí no hay nada especial. Ahora, la segunda derivada, zx. Entonces, zxx, esto implica que zxx es la derivada con respecto a x de el lado derecho, zr, rx, más z theta, theta x, todo sub x. Estamos derivando todo eso con respecto a x. Bueno, lo que tenemos ahí es la suma de dos productos. Entonces hay que aplicar la regla de producto a dos sumandos. Entonces esto va a ser igual a la derivada del primero, que voy a escribir zr sub x más, por rx sin derivar, más el segundo sin derivar, zr
por la derivada de Rx, y eso es Rxx. Y igual para zeta theta, más zeta theta sub x por Rx, R theta, perdón. Mentira, eso es theta. Theta x más zeta theta, theta xx. Ahora, ¿por qué escribo en esa ecuación la zeta r en paréntesis y la zeta theta en paréntesis? Eso es para señalar de que hay que aplicar isomorfismo de árboles para calcular esa cantidad. Y lo que vimos en clase pasada es de que uno obtiene la derivada de zeta r, la fórmula para la derivada de zeta r respecto a x, de la fórmula de z respecto a x, está aquí. Al escribir o cambiar z por zr en todas partes. Entonces uno tiene, eso es igual. Usando isomorfismo de árboles, esto es ZRR Rx más ZR theta theta x. Eso es la cantidad en paréntesis multiplicado todavía afuera por Rx más ZR Rxx. Y más, segundo renglón, la misma cosa con zeta theta. Y esto va a ser zeta theta R, Rx, más zeta theta theta por theta x. Y afuera uno tiene zeta theta. Uno tiene afuera theta x. Y más zeta theta, theta xx. Ok. Entonces, esto es lo que hemos llamado IA. Isomorfismo de árboles. Como Z y ZR tienen el mismo árbol, también Z y Z theta, uno aplica la fórmula que se originalmente obtuvo para Z, uno lo aplica a ZR y a Z theta. Bueno, ok, entonces ahora, desarrollándolo, uno obtiene ZRR
por Rx al cuadrado. Más zeta R theta por theta X Rx. Más zeta R Rxx. Y en el segundo renglón uno obtiene más zeta theta R Rx theta X. Más zeta theta 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 X al cuadrado y más zeta theta theta XX. Ahora, obsérvense, tenemos dos derivadas cruzadas, esta y esa. Zeta R theta y zeta theta R. Ahora el teorema de Schwartz dice que son iguales. Entonces uno obtiene finalmente la siguiente. Zeta XX es igual a zeta R por Rx al cuadrado. Más dos veces theta X Rx o Rx theta X zeta R theta más theta X al cuadrado por zeta theta theta. Zeta theta theta por theta X al cuadrado. Y luego uno tiene más zeta R Rxx más zeta theta theta XX. Ok. Entonces la primera parte del cálculo ya está hecho. El primer término ya está expresada en términos de R y theta. Ahora, hay que hacer zeta y. Y uno dice, ay, Dios santo, tenemos que hacer todo eso otra vez. No. Vea la fórmula para zeta y. La fórmula para zeta y es idéntica con la fórmula. ¿Hay alguien cuyo audio está aprendido? Apágalo, por favor. Gracias. Uno tiene de que la fórmula para zeta y es idéntica con la de zeta x. Solo hay que escribir y en vez de x en todas partes. Y para todo el cálculo subsiguiente es idéntico. Así,
la fórmula para zeta, y, uno obtiene de la fórmula ya escrita para xx al cambiar x por y en todas partes. Entonces uno ya tiene zeta, y es zeta r y cuadrado más zeta r theta r y, perdón, r y theta y más perdón, zeta theta 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 y cuadrado más zeta r y más zeta theta theta y. Entonces no tuvimos que hacer ningún cálculo nuevo para obtener el otro sumando en la ecuación de Laplace. Por tanto, combinando, Perdón, uno, ¿qué pasó con el... por favor, deja de hablar con el audio. Es que era una pregunta. No, por ¿Qué pasó favor, con el... no me interrumpe, por favor, cuando termine, yo voy a pedir dudas y con mucho gusto ayuda, pero mientras, por favor, no interrumpe. Cuando termine el cálculo, yo voy a plantear la petición para dudas, pero por favor, no interrumpe. Y así uno obtiene a zxx más zeta y va a ser igual. Bueno, uno tiene, hay que agregar o acomodar o reacomodar términos semejantes. Uno tiene zeta r por rx2 más r2. Más dos veces zeta r theta por rx theta x más r y theta y. Más zeta theta theta por theta x2 más theta y2. Más zeta r por rxx más r theta theta. R y, perdón.
más zeta theta por theta XX más theta YY. Y eso es la ecuación de Laplace, ya con el cambio de variable indicado es en función de R y theta, en función, en vez de función de Y. Ahora, había dudas ahí, por favor, indícamelas. ¿Cuáles son las dudas que tengan? Profe, creo que en la parte de ZYY faltó un 2 en la parte de, quería 2Z. Tiene toda la razón. Sí, usted tiene toda la razón. Un momentito, por favor. Ese es un 2 aquí. Muchas gracias, tiene toda la razón. Ok. ¿Otra duda? Uno tiene theta XX aquí. Ahora, lo que todavía uno falta es expresar las derivadas de R y de theta con respecto a X y Y en términos de R y theta. Y eso depende de la forma exacta del cambio de variables, si son polares, si de R, coseno, theta, etc. Pero quiero que ustedes vean una cosa. Esto explique dos técnicas que salió en este cálculo. Primera técnica, el uso de isomorfismo de árboles, donde uno no tenía que volver a calcular derivadas, simplemente tenía que cambiar una zeta por zeta R o una zeta por zeta theta. Segundo, uno puede apelar a la simetría de la fórmula final. En este caso, tuvimos la fórmula para ZXX y la de YY es inmediata por inspección, simplemente cambiando X por Y en todas partes por la simetría de la fórmula. Y así obtuvimos el resultado pedido, que está en la caja verde, a saber, en términos de las nuevas variables, ¿cuál es la fórmula de Laplace? Respuesta es todo esto igual 0. Todo eso, porque originalmente el lado derecho de Laplace es 0. Bueno, el lado derecho de lo que está cambiado es 0. Hay otra duda sobre cómo obtuvimos la nueva forma, complicadísima, pero la nueva forma, para la ecuación de Laplace. Bueno, ahora ustedes ven cuando uno pasa de primera a segunda derivada, ya hay una explosión de términos. Hay términos en todas partes, ¿ok? Originalmente ZX tenía dos términos, aquí, uno ve. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Términos en la segunda derivada. Y más bien, si uno incluye los términos en paréntesis, son 10, ¿ok? Entonces se complica bastante. Ahora vamos a volver a este ejemplo un poquito adelante, pero ya que hemos visto orden superior como aplicación de la regla de la cadena,
vamos a ver otra aplicación. Derivación implícita. La derivación implícita. Ahora, para recordarles, veamos, volvemos a cálculo 1 por un momento. Y ve este ejemplo. Y a la 5 más y menos x igual 0. Define y igual y de x en función de x. Si uno despeja y en función de x, esta ecuación lo define. Hallar a y prima en el punto 1 a 2. Perdón, 2 a 1. El punto es 2, 1. Y uno puede ver si y es 1. Uno tiene 1 más 1 menos 2 si es 0. Bueno, en cálculo 1, uno decía, ok, y es y de x. Entonces uno aplica la regla de la cadena de cálculo 1 y uno dice, si esto es ecuación asterisco, uno calcula la derivada d de x de asterisco. Y lo que resulta es 5 y a la 4 por la derivada lo que está adentro. Y aquí uno ve lo que está adentro es y de x. Entonces, por y prima más y prima menos 1 es 0. Por tanto, y prima es 1 entre 5 y a la 4 más 1. Y eso es en general, y este dice que y prima en nuestro caso, y prima en 2 es 1
entre 5 por 1, 6. Eso es Y prima aquí. Que Y prima en 2 es un sexto. Ok. Ahora, la utilidad de eso es de que así uno no tiene que explícitamente despejar Y en función de X. Y de hecho, en este caso particular, en este ejemplo, es imposible. Porque uno tiene una ecuación algebraica de grado 5 para X en función de Y es un famoso teorema del gran matemático noruego Abel, que dice que no hay fórmula para resolver la ecuación de quinto grado. Uno en primaria, uno aprendió la fórmula cuadrática para ecuaciones de grado 2 y hay una fórmula para grado 3, la fórmula cúbica de Cardano, y hay una fórmula para ecuaciones de grado 4, la fórmula de Ferrari, como el carro italiano Ferrari, pero ahí se para. Cuando uno llega a grado 5 en adelante, paradas, no hay fórmula. Famosísimo teorema del gran matemático Abel. Y los que uno aprende en la escuela de matemática la demostración de ese teorema cuando uno lleva un curso aquí que se llama teoría de Galois y uno descubre por qué no hay fórmula. Pero por ahora, acéptalo por la fe. Y entonces, si no hay fórmula, uno no puede despejar Y en función de X. ¿Cómo se calcula su derivada? Bueno, usando la técnica de derivación implícita que vimos ahí. Pero ¿cómo sabemos que esa técnica es válida? Bueno, vamos a cálculo 3. Bueno, ejemplo 1. Vamos a usar el ejemplo de cálculo 1, pero para cualquier función. Uno tiene f de xy igual 0 define y en función de x. En el punto x0 y y0. Ok. Ahora, hay un famoso teorema que en este curso no se demuestra, que se llama el teorema de la función implícita, que dice que si la función f grande obedece ciertas condiciones, en el punto x0 y y0, uno puede resolver la ecuación f igual 0 para y en función de x. Ahora, las condiciones sobre diferenciabilidad, etcétera, ustedes pueden verlo en el apéndice de su libro. Aquí vamos a suponer que las condiciones siempre son válidas. Ahora, ¿qué dice la regla de la cadena? Bueno, este es asterisco. Entonces uno toma la derivada
de asterisco con respecto a X. Bueno, ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice es F1 por X sub X más F2 por Y sub X es 0. Es la derivada de 0, que es 0. Bueno, uno sabe que la derivada de X con respecto a X es igual a 1. Y Y sub X es lo que nosotros en cálculo 1 llevamos a Y'. ¿Ok? Entonces, este dice que Y', despejando Y', es igual a menos F1 sobre F2. Y ahora, de esta fórmula, uno puede ver qué es una condición para que existe esta función Y igual Y de X. Respuesta. El denominador F2 en la fórmula en el punto X0 y Y0 tiene que ser diferente de 0. Y en el teorema de la función implícita, eso es la condición básica. Si en el punto pedido, por ejemplo, aquí en el ejemplo de cálculo 1, en el punto 2,1, aquí, si F2 es distinto de 0, entonces la fórmula vale. Veamos el ejemplo que acabamos de hacer. Uno tiene F es igual a Y5 a más Y menos X. Entonces F1 es la derivada respecto a X es menos 1. F2 es 5Y a más 1. Y' por la fórmula rojo es menos menos 1 sobre, eso es 4, sobre 5 Y4 más 1. Y en el punto en juego, eso es menos menos. Sobre 6, y uno tiene en ese punto el 6, el denominador, es diferente de 0. Entonces se cumple la condición del teorema de la función implícita y la fórmula es válida en esta situación. Entonces se puede aplicar
la regla de la cadena, si F2 en este caso es distinto de 0, y esa es la forma general de cálculo 1 para la derivada de una función implícita. Ahora, antes de proceder, ¿hay dudas sobre o bien el ejemplo original o la forma general para cálculo 1? Profe, Sí, señor. disculpe, ¿podría explicar otra vez cómo sacó F1? Es que se me quedó pegado. Repítemelo la pregunta. Sí, podría explicar otra vez cómo sacó F1. ¿Cómo saqué F1? No se olvide, aquí uno toma las derivadas en orden. Esto es variable número 1 y eso es variable número 2. X es número 1 y E es número 2. Por tanto, F1 es la derivada respecto de X. Esa fue la pregunta. ¿Dónde viene F1? Sí, profe, gracias. Ok, ¿otra duda? ¿No? Ok. Bueno, ahora, ¿qué sucede si tenemos lo que hemos visto en general? Funciones de 2 o más variables. Entonces, hacemos una nueva página. Ejemplo 2. Uno tiene que f grande de x, y, z igual 0. Eso define z en función de las restantes variables de x y y. Ahora, de nuevo, el teorema de la función implícita dice hay condiciones sobre derivadas que garantiza esa en el punto x0, y0, z0. Ok. Ahora, hallar fx, perdón, zx en x0 y y0. Y zy en x0 y y0. Bueno, ok, entonces uno tiene lo siguiente. Vea lo que hicimos en cálculo 1. Volvemos por un segundito. Aquí era asterisco, ok. ¿Y qué es que nosotros hicimos? Nosotros hicimos
la derivación de la ecuación de asterisco de x para calcular y(x). ¿Okay? Bueno, esa es la pista, lo que hacemos aquí. Esta vez llamamos este asterisco. Y primero vamos a derivarlo respecto a x, luego vamos a derivarlo respecto a y. ¿Okay? Entonces, la derivada de asterisco respecto a x por la regla de la cadena nos dice a f1 por xx más f2 y(x) más f3 zx es 0. Es la derivada de 0, es 0. Ahora, igual como en cálculo 1, esto es igual a 1. La derivada de x con respecto a sí mismo es 1. Vea lo que es nuevo aquí. La derivada de y respecto a x y y son independientes. Entonces, esto es 0. Y finalmente, zx es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, uno obtiene la ecuación f1 más f3 zx es igual a 0. Y despejando zx, uno obtiene zx es igual a menos f1 en x0 y y0 z0 sobre f3 en x0 y y0 z0. Ahora, para que esta fórmula tiene sentido, el denominador f3 en el punto donde estamos calculando la derivada tiene que ser diferente de 0. En el teorema de la función implícita, eso es la condición fundamental para que uno pueda aplicar la fórmula. Y ahora, de forma semejante, ustedes pueden hacer eso en la casa. Y ZY, mismo cálculo, es menos F2 sobre F3 en el mismo punto. Ahora, veamos un ejemplo de esto.
Ejemplo. Supongamos uno tiene f de x, y, z. Es x2 más 2xz más z2 menos yz menos 1. Y eso es igual a 0. Ok. Entonces, uno quiere calcular zx y zy. Entonces, uno tiene a f1 es 2x más 2z fy o f2 es menos z y f3 es 2x más 2z menos y. Entonces, chequeamos. fx, 2x más 2z. Pura vida. fy, menos z. ¿Ok? Y f3, fz es 2x más 2z menos y. Ok. Entonces, este dice zx es menos 2x más 2z sobre 2x más 2z menos y. Y zy es igual a menos z menos sobre 2x más 2z menos y. Ahora, esas fórmulas son válidas para la función implícita definida aquí por esta ecuación. Si uno excluye los puntos donde el denominador donde 2x más 2z menos y son diferentes de 0. Y uno reconoce de la primera parte del curso de que si esa cantidad es igual a 0, ese es un plano.
es un plano que pasa por el origen, porque 0, 0, 0 lo cumple. Y lo que dice es que si el punto donde estamos calculando esas derivadas no pertenece a ese plano, entonces uno puede usar estas fórmulas que acabamos de derivar. ¿Hay dudas sobre este ejemplo? Bueno, ahora veamos un tercer ejemplo, otro ejemplo más complicado. Volveremos a la ecuación de Laplace. Pero esta vez, supongamos, nosotros tenemos X es R cos theta. Y es R sin theta. Ahora, si volvemos a la ecuación de Laplace, ¿cuáles son? Aquí está en su forma final. Vea, uno tiene que calcular, entonces examinamos lo que hay que calcular. Hay que calcular Rx, Ry, theta x, theta y, Rxx, Ry, theta xx, theta y. Esas son las cantidades que uno tiene que calcular en esta. Sí, ya tenemos fórmulas explícitas para el cambio de variable. Entonces hay que calcular las derivadas de R y las derivadas de theta, pero no son derivadas mixtas, son derivadas con respecto a X y derivadas respecto a Y. Ok. Entonces pasamos. Entonces uno dice, ¿cómo calculamos esas cosas? Entonces hallar Rx, Rxx. Theta x, bueno, Rx, Rxx, Ry, Ry. Y lo mismo para theta. Theta x, theta xx. Theta y, theta y. Ok. Bueno, aquí, para calcular Rx, uno le gustaría, bueno, una manera, uno imagina, sería para despejar R en función de X. Pero podemos usar una forma de derivación implícita. Entonces, este es asterisco y doble asterisco.
Entonces, vea, uno quiere Rx, entonces derivamos asterisco con respecto a X. Y uno tiene la derivada de X respecto a X es 1. Y ahora aquí uno tiene un producto. La derivada del primero, Rx, por el segundo sin derivar, coseno θ, más el primero sin derivar por las derivadas del segundo. Derivada coseno es menos seno. Entonces, es menos R coseno θ, seno θ. Y por la regla de la cadena, por la derivada que está adentro, θ X. Entonces, vea. Esto y esto son dos cosas que estamos buscando aquí y aquí. Ahora, pero lamentablemente todos están en la misma ecuación. Necesitamos una segunda. Bueno, derivamos la otra con respecto a X. Entonces uno tiene la derivada de doble asterisco respecto a X. Nos da ¿qué? Bueno, la derivada de Y con respecto a X es 0. 0 es igual a Rx seno X, a seno θ, perdón, más R coseno θ θx. Y ahora vea, otra vez Rx, otra vez θx. Tenemos un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. ¿Ok? Entonces uno dice, usamos la regla de Cramer. Y para que recuerden la regla de Cramer, si uno tiene, es de colegio, pero simplemente para recordar, si A1 X más B1Y es C1 a 2X más B2Y es C2. Entonces X, según Cramer, es el cociente de dos determinantes. Abajo, el determinante de coeficientes. A1, A2. B1, ese es X. B2. Arriba, el mismo determinante, pero se cambia los coeficientes de la incógnita, en este caso A1 y A2, por los términos constantes. C1, C2. Y luego el resto del determinante permanece sin cambio. B1, B2. Y Y, si uno quiere Y, así. Este determinante aquí, voy a llamar delta grande, es sobre delta,
Y esta vez se cambia, este es A1, A2. Los coeficientes de Y. C1, C2. Ahora, en este caso, uno tiene, entonces X sería, en primer lugar, abajo, sería coseno menos R seno. Menos R seno. Luego, seno y R coseno. Arriba, uno tiene 1 y 0. Y la otra columna es igual, menos R sin theta. R coseno theta. Y uno obtiene arriba R coseno theta a menos 0. Y abajo uno tiene R por coseno cuadrada más R por seno cuadrada R. O finalmente coseno theta. Ese es R en este caso. Uno tiene R. X es esto. Entonces, pasamos a la siguiente página. Uno tiene que Rx es coseno theta. Ahora, si volvemos, R y E va a tener el mismo denominador, pero pues uno tiene R y E es abajo R. Arriba uno tiene coseno seno. Coseno theta. Seno theta. 1, 0. Y eso es menos seno theta. Y por tanto ya tenemos R y E es igual a menos seno theta. R y E. Ahora, uno ya quiere saber
que es cómo se calcule R XX y R Y. Ok. Ahora, RXX es igual a coseno θ sub X. Y eso es menos seno θ por, θ X. Entonces hay que calcular θ X antes de obtener RXX. De modo semejante, uno tiene RY es menos seno θ sub Y. Y eso es menos coseno θ por θ Y. Entonces, en ambos casos hay que calcular primero las derivadas respecto de θ. Entonces, volviendo, uno tiene X es R coseno θ y R es X. Ok. Pero esta vez hay que derivarlos respecto a Y. Entonces, uno tiene X es R coseno θ. Y es R sin θ. Asterisco, doble asterisco. Ahora, la derivada de asterisco respecto a Y es RY coseno θ. Mentira. Hay que tener un poquito cuidado. Uno tiene que derivar X con respecto a Y, y X derivada respecto a Y es 0. Y uno tiene 0. Es RY coseno θ menos R sin θ θ Y. Derivada del doble respecto a Y me da 1 es RY coseno θ RY seno θ. Déjame chequear esto. RY coseno, RY seno θ, perdón, sen. Más
Déjame chequear eso. La derivada del asterisco con respecto a x es x y seno theta. Seno no, un poquito de desorden. Disculpe. Ahora sí. No, yo lo tenía bien originalmente. Coseno y ahora es R y seno theta más R coseno theta theta y. Ok, entonces ya este dice que R a Y. Ahora, uno tiene el mismo denominador, que es R. Pero el numerador, aquí, es 0, 1, y menos R sin theta. R cos theta. Y eso es más R sin theta estoy haciendo el mismo, que bueno, eso es sin theta. Lo que quiero son las citas. Ahora, theta x, si uno vuelve, ya, vea. Lo que sucede aquí es de que eso es lo que me estaba molestando. Eso no es R y, eso es theta x. Lo que yo calculé aquí. Vea. ¿Cómo calcule theta x? Por usar la regla de Cramer. Voy cambiando esto. Aquí está usando para Rx y esto. Aquí es theta x, disculpe. Entonces lo que tengo acá, esto es theta x. Y así, yo sí puedo calcular esto. Theta x es menos seno theta por theta x, que es menos sen theta
seno cuadrado theta. Por tanto, tengo que este me dice que RXX es seno cuadrado. Eso es seno cuadrado theta. Ahora, RY, este aquí está mal. Pero este aquí sí está bien. Por tanto, RY RY es seno theta por theta y. Y ese falta obtener. Pero theta y por Cramer es abajo R y arriba es coseno theta, seno theta y 0,1 sobre R sobre R. Y esto es coseno theta sobre R. Theta y. Por tanto, volviendo a esto, RY es seno theta coseno theta sobre R. Ahora, vea, recomiendo de que ustedes chequean esos últimos dos cálculos y sustituyen en la ecuación de Laplace para obtener la forma final. Es de que ya son las 8:30 y tengo que terminar la clase. Pero no se olvide dos cosas. Una es de que esta vez sí, miércoles es feriado, entonces no hay clase, ¿ok? El día del trabajador. Pero jueves sí. Y segundo, de que la clase está grabada en YouTube y ustedes pueden ver y revisar la clase allí. Y finalmente, a partir de las 9 o un poquito después, hay consulta hasta mediodía. ¿Ok?
Entonces, brevemente, vimos el orden superior, cómo es que uno aplica isomorfismo de árboles, lo aplicábamos a la ecuación de Laplace. Luego vimos que es derivación implícita y uno puede obtener la derivada de una función sin hallar una fórmula para la función si viene definida implícitamente por una ecuación. Vimos el caso de cálculo 1, también el caso de cálculo 3. ¿Ok? Luego, vimos el caso de una función de dos variables. Obtuvimos las fórmulas generales para la derivada de zx, zy en función de dos variables. Vimos este ejemplo particular que ustedes ven en el centro de la pantalla. Y luego estuvimos mirando qué sucede en el ejemplo de pasando a polares. Y uno ve de que hay que usar la regla de Cramer. ¿Ok? Y al usar la regla de Cramer, uno finalmente obtiene los cálculos que yo comencé a hacer y no tuve tiempo para terminar. Entonces, nosotros pues nos veremos de hoy en 8 o si acaso veremos en la consulta a partir de las 9 y si no, ojalá que tengan un buen fin de semana y nos veremos en ese entonces. Hasta luego. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? es que en la última parte, digamos, en la última página, creo que en la parte de O de X era menos seno de zeta entre R, ¿no? Sí, es que me dio cuenta de que no tomé en cuenta al derivar que uno tenía un cociente. Esa es la razón que dije que hay que chequear. Ah, ok, ok. Usted tiene Oh, toda la razón. Toda la ok, razón. gracias. Ok. Entonces, hasta consulta o de hoy en 8. Que les vayan bien todos.